Vamos a continuar con el ejercicio que comenzamos a desarrollar en la presentación anterior, que complementa el material adicional que pueden consultar ustedes en la plataforma de Moodle y que estamos revisando en este caso el sistema de coordenadas parabólico. Ahora vamos precisamente a trabajar con esta parte, cómo vamos a obtener los símbolos, a partir de qué elementos son necesarios para obtener estos valores. Haremos un ejercicio, un ejemplo sencillo que será también con guía, que los va a conducir para que ustedes puedan completar el ejercicio del sistema de coordenadas parabólico. Entonces vamos a dar como primer punto necesario una revisión general muy breve sobre lo que tendremos como el elemento de línea en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal y una matriz métrica. Entonces daremos inicio con estos dos primeros puntos, y lo que vamos a revisar inicialmente es que consideramos un vector de posición en un sistema de coordenadas curvilíneas, en este caso un vector R, y si tomamos el diferencial de este vector, pues recordemos que es necesario obtener las derivadas parciales de este vector con respecto a las coordenadas curvilíneas U1, U2 y U3. Obviamente multiplicadas por el diferencial del vector U1, el diferencial del vector U2 y el diferencial del vector U3. Y podemos hacer en este caso una notación para abreviar toda la expresión. Si llamamos a la derivada parcial del vector de posición R con respecto a la coordenada U1, la denominamos alfa 1. Entonces de la misma manera para con alfa 2 tendremos la parcial de R con respecto a 2, y alfa 3 sería el equivalente de la parcial de R con respecto a la coordenada U3. Y de esta manera entonces podemos considerar ahora el cuadrado del elemento de longitud de arco, que ustedes recordarán de la geometría euclidiana. Podemos obtener en este caso mediante el producto punto de este diferencial del vector de posición. Y es aquí en donde entonces vemos la utilidad de hacer una abreviatura, porque podemos hacer este producto punto de la cantidad alfa 1, producto punto alfa 1 y el cuadrado del diferencial del vector U1, y posteriormente los siguientes sumandos pues corresponderán al producto entre las coordenadas U1, U2, U1, U3 más las respectivas combinaciones. También podrán revisar que obtenemos elementos que son a cuadrado, los que en este caso, por ejemplo, alfa 2 punto alfa 2, diferencial de U2 elevado al cuadrado, sería el segundo elemento que tiene esta propiedad, y obviamente pues el último correspondería a la coordenada U3, que es de hecho el último sumando de esta suma. Entonces este diferencial del elemento de longitud de arco lo podemos ver como una doble suma de la coordenada P, que va del valor 1 a 3, y la coordenada Q, que va del elemento 1 a 3, y vamos a abreviar mediante este símbolo G con todos sus índices P y Q, que corresponderá al producto punto de la respectiva derivada parcial del vector R con respecto a P, producto punto, la parcial de R con respecto a la coordenada Q, multiplicada por sus diferenciales respectivamente. Esto sería para un sistema con tres coordenadas curvilíneas. Bien, y vamos a dar un nombre que en este caso pues se le denomina una forma cuadrática fundamental o forma métrica. Esta referencia ustedes la pueden revisar y extender, claro, consultando materiales de geometría diferencial que en este caso abordan el tema de una manera pues más completa, más a profundidad, pero en este caso nos va a servir con los elementos principales para entonces llegar a lo que nos interesa, que son obtener los símbolos de Christoffel. Bien, y entonces vamos a revisar que en este caso los elementos o las cantidades G con su índice PQ se van a llamar, o les vamos a denominar coeficientes métricos, y podemos tener una representación matricial de estos coeficientes y le vamos a llamar la matriz métrica, que en este caso en un ordenamiento en renglones y columnas tendría esta disposición. Vemos que es una matriz cuadrada
que obviamente pues tenemos un manejo en cuanto a renglones y columnas, y también vamos a ver que esta matriz tiene algunas propiedades, pero el punto importante también es que ustedes revisen que esta matriz métrica pues nos está dando información sobre el sistema coordenado que estemos trabajando. Vamos a revisar una serie de propiedades. La primera de ellas es que los términos de la matriz métrica son simétricos. La segunda propiedad es que si para P y Q coordenadas distintas los valores de los elementos métricos son nulos, entonces tenemos que el sistema coordenado es ortogonal. Y otra de las propiedades es que el cuadrado de los factores de escala corresponden a los elementos de la diagonal principal, que de hecho en las notas que ustedes revisaron, las notas de los primeros puntos del tema 1, vimos una construcción de los factores de escala a partir precisamente de tomar también derivadas parciales, pero aquí también coincide esta construcción con los elementos de la matriz métrica, los elementos de la diagonal principal. Bien, y pues podemos ahora entonces generalizar. Pasamos un espacio de n dimensiones, cuyas coordenadas serán x1, x2, obviamente hasta xn, y esta generalización es inmediata. Y entonces podemos obtener un elemento de línea ds en este espacio de n dimensiones, y correspondería a una forma cuadrática o métrica que vemos en esta expresión. Obviamente tenemos una doble suma, pero ahora el límite superior de las sumas sería la coordenada al valor n de la dimensión de este espacio, y nuevamente tenemos esta matriz métrica que sigue siendo una matriz cuadrada de n por n multiplicada por los diferenciales respectivos. Y entonces ahora podemos dar un nombre distinto a esta matriz, a los cuyos componentes G con subíndice P y Q pues serán los componentes del tensor métrico, que también se le conoce como tensor fundamental. Y bueno, el siguiente punto es entonces obtener los símbolos de Christoffel. Vamos a ocupar lo que vimos previamente en lo que refiere a la matriz métrica, y aquí cabe aclarar que las definiciones que vamos a revisar son definiciones inmediatas, es decir, ya las vamos a ocupar precisamente para obtener los valores que requerimos, pero también es importante señalar que la construcción de las expresiones que vamos a revisar pues también tienen un fundamento, tienen un origen que ustedes pueden revisar en cualquiera de las referencias que dejamos incluidas, por ejemplo en el libro de Christian Barr, de Nguyen, por ejemplo, también de tensores. Ustedes pueden revisar una construcción mucho más completa. Bien, entonces vamos a definir en un primer momento los símbolos de Christoffel de primera clase o de primer orden mediante esta expresión. Vean que la notación va a ser importante porque tenemos una cantidad entre corchetes P, Q, R, y va a ser igual a un medio de esa suma de derivadas parciales de los elementos de la matriz métrica con el respectivo subíndice, y van a tener se va a hacer la diferenciación parcial con respecto a las coordenadas que se indican. La primera derivada parcial será con respecto a la coordenada xq, la siguiente sumando con respecto a xp, y la tercera derivada parcial correspondería a la diferenciación parcial con respecto a xr. Entonces esta es una expresión que vamos a ocupar, pero que es importante señalar que en los textos así lo vamos a encontrar como los símbolos de Christoffel de primera clase. Entonces vemos que aquí solamente estamos tomando una suma de derivadas, pero propiamente lo que nos está dando más información con respecto a nuestro sistema coordenado es la siguiente expresión, que corresponde a los símbolos de Christoffel de segunda clase o de segundo orden. Y en este caso vamos a hablar un poco de la notación. En algunos textos, en los textos de física, vamos a encontrar que pues tendrá esta expresión con una letra gamma mayúscula y con los subíndices P y Q, y en la parte superior, a modo de superíndice, la letra S. En algunos otros textos utilizan esta notación de llaves, que también tiene una parte
de subíndice PQ y la parte de superíndice S. Pero la parte importante en este caso es la definición de estos símbolos de Christoffel. Y vean que ahora tenemos los elementos de la matriz métrica, pero ahora vean y pongan atención en que tenemos los elementos pero en un superíndice SR. Cuando vimos la construcción al inicio de esta presentación con respecto a los elementos de la matriz métrica, estos aparecían como subíndices y ahora los tenemos como superíndices. Vamos a ver en un momento cómo es que vamos a obtener estos valores. Y del lado derecho estamos viendo que hay una multiplicación por la expresión que me definieron los símbolos de Christoffel de primera clase. Entonces de esta manera esta expresión es la que vamos a ocupar para obtener los símbolos de Christoffel de segunda clase. Y también lo que ustedes podrán encontrar en la literatura, en los libros de física matemática, o en los libros de análisis tensorial, o en los mismos libros de geometría diferencial, que hay un debate sobre si estos símbolos se les pueden clasificar propiamente como tensores o no. Y eso yo creo que también sería interesante que ustedes se documentaran, revisaran este debate, esta discusión al respecto, porque bueno, como físicos también debemos de tener una buena información con respecto a los elementos que estamos utilizando. Y entonces, al tener ya una expresión que me permite calcular los símbolos de Christoffel, solamente hay que hacer una aclaración con respecto al superíndice que ahora aparece en cuanto a los elementos de la matriz métrica. Y bien, vamos a revisar un ejemplo. Va a ser un ejemplo, pues como suele suceder también en la mayoría de los textos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero que les va a dar los elementos para que ustedes puedan reproducir el ejercicio en el sistema de coordenadas parabólico. Ahora nos vamos a ocupar en el sistema de coordenadas cilíndricas en 3 dimensiones, y entonces la guía es exactamente la misma, es equivalente, para que ustedes puedan reproducir el ejercicio y llegar a los resultados que en este caso están incluidos en el material adicional. Bien, entonces pues nuestro ejercicio nos pide que calculemos los símbolos de Christoffel para un sistema de coordenadas cilíndrico. Y entonces revisando la manera en la que hemos abordado esta presentación, pues el primer paso va a ser calcular o determinar el cuadrado de la longitud de arco, y de esto pues vamos a obtener los elementos del tensor métrico para este sistema de coordenadas. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que como punto importante, si vamos a requerir siempre las reglas de transformación de un sistema equivalente, en este caso el sistema cartesiano, al nuevo sistema que nos interesa. Para el sistema cilíndrico tenemos esta equivalencia, una definición para X, una definición para Y y una definición para la coordenada Z. También comentábamos que es importante que ustedes identifiquen que existen distintas formas de expresar las variables. En este caso y en este ejemplo estamos utilizando, por ejemplo, en la equivalencia del sistema cilíndrico ρ, un ángulo polar φ, y en el caso de la variable z pues queda como z. En otros textos pueden utilizar o pueden encontrar que en vez de ρ utilizan la r latina y utilizan otra letra para el ángulo, pero las reglas de transformación deben de ser y siempre serán exactamente las mismas. Y una vez que ya conocemos las reglas de transformación, pues podemos determinar un vector de posición como lo hemos hecho siempre. Y entonces, en términos de los vectores unitarios en el sistema cartesiano, el vector de posición tendría esta expresión, es decir, la suma de cada uno de los elementos de la regla de transformación multiplicada por su respectivo vector unitario. Y entonces lo que podemos hacer es considerar el diferencial de este vector en términos de la expresión que vimos para construir el diferencial del elemento de arco, y luego lo tendríamos que elevar al cuadrado. Y entonces pues podemos ocupar pues nuestro desarrollo, que como también les hemos comentado y les hemos insistido, les vamos a pedir que ustedes en la medida de lo posible desarrollen lo más completo. Si se llevan más renglones no hay ningún inconveniente, lo importante es que ustedes puedan hacer todo el desarrollo, y eso obviamente les va a dar la oportunidad de identificar si en algún momento el resultado que llegan es distinto, pues pueden
repasar en donde hay el detalle, puedan identificarlo y corregirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí, pues básicamente va a ser agrupar términos que son comunes, en este caso, porque nos va a convenir también hacer un manejo de identidades cuando vemos elementos o términos trigonométricos. Lo que siempre ocurre es que si ya sabemos de antemano que vamos a tomar cuadrados, por ahí podemos aprovechar el uso de identidades trigonométricas. Y entonces ya una vez definido el elemento de el vector de posición, pues podemos calcular el producto punto que nos va a devolver el diferencial del elemento de longitud de arco. Y aquí es lo que les comentaba, pues tenemos ahora una suma de binomios, bueno, por lo menos dos binomios, y tenemos que hacer el desarrollo. Aquí obviamente hemos hecho hemos abreviado todas las cuentas, porque para el primer elemento que tomamos el cuadrado del coseno de phi, el diferencial de rho menos rho, que multiplica el seno de phi, diferencial de phi. Obviamente es un binomio, tendríamos que elevar el primer término al cuadrado, restarle dos veces el primero por el segundo y sumarle el cuadrado del segundo. Después hacemos lo mismo con el segundo término y buscamos términos semejantes, podemos agrupar de tal manera de reducir mediante identidades trigonométricas y llegar a un resultado. Esto aquí en la presentación pues lo vamos a permitir, pero en una solución por parte de ustedes sí esperaríamos encontrar todo el desarrollo completo. Bien, entonces nuestro resultado final sería esta expresión, el diferencial de rho al cuadrado más rho cuadrada, que multiplica el diferencial de phi al cuadrado, más de z, diferencial de z elevado al cuadrado. Y esto nos define el diferencial de longitud de arco. Bien, y entonces ahora vamos a hacer esta anotación. Vamos a llamar coordenada x1 a rho, x2 a phi y x3 a z. Y recordemos que entonces ya podríamos nosotros identificar los elementos de nuestra matriz métrica, los elementos de la diagonal principal. En este caso son G11 es la constante 1, G22 es rho cuadrada y G33 es también un valor unitario. Y encontramos que pues, los demás elementos de la matriz métrica son nulos, y recordemos que una de las propiedades de la matriz métrica es que los elementos es una matriz simétrica. Y entonces simplificamos en este caso nuestra notación y tendríamos esta matriz. Y en términos de una expresión matricial, pues G, nuestra matriz métrica, tendría esta presentación, esta distribución. Los elementos de la diagonal principal son distintos de 1, distintos de 0, y entonces fuera del segundo elemento, 2, 2, y la entrada 2, 2 corresponde a rho cuadrada. Y entonces, una vez ya conocido esto, y tenemos ya definido nuestro sistema de coordenadas más los elementos de la diagonal principal, podríamos entonces ya ocupar la fórmula para los símbolos de Christoffel de segundo orden o de segunda clase. Pero recordemos que había una precisión pendiente, que en este caso sería la que vamos a mencionar. Nosotros vimos en la definición de la matriz métrica los elementos métricos los denotamos por G subíndice, en este caso RQ, y la expresión para los símbolos de Christoffel requiere los elementos con la notación en superíndice. Si ustedes al momento de revisar los textos van a encontrar que se necesita un cambio en estos elementos métricos. Podemos adelantar, y ustedes lo van a confirmar cuando revisen el texto. Una de las propiedades de un sistema ortogonal es que existe esta propiedad de que los elementos de la diagonal principal van a corresponder, por ejemplo, el elemento G11 pues va a ser igual al inverso del mismo elemento. Y bueno, y lo mismo con los otros, pero aquí podemos abreviarlo mediante una delta de Kronecker. La multiplicación de estos dos elementos métricos pues va a ser igual a una delta de Kronecker, de tal manera que entonces podemos obtener el elemento con el superíndice. Y dándole una referencia en cuanto a los
términos que corresponderían. Tenemos que ahora podemos hablar de tensores covariantes y tensor contravariante, y este resultado, que también volvemos a mencionar, es un resultado que se puede demostrar a partir de la definición, pero que en este momento lo vamos a ocupar para nuestro ejercicio de obtener los símbolos de Christoffel. Pero ustedes pueden apoyarse con un material de la bibliografía y obtener la demostración, que no es tan complicada. Bien, y entonces lo que vamos a ver es que los símbolos de Christoffel no nulos pues van a ser aquellos en donde el valor de P pues es igual a 2. ¿Por qué? Porque G22 sabemos que es ρ cuadrada, mientras que G11 y G33 son iguales, valen 1, son constantes, y como necesitamos diferenciar los valores de los componentes métricos con respecto a las coordenadas, la derivada de cualquier constante pues es 0, se anularía. Entonces de alguna manera nos ahorraríamos el trabajo, pero en donde el valor no nulo se presenta, pues tenemos que hacer la operación. Y entonces lo que tenemos sería lo siguiente: para calcular el símbolo de Christoffel 221 ocupamos la expresión a la que habíamos llegado, y vemos aquí que ya ocupamos esta equivalencia entre los elementos métricos con su índice y superíndice, y lo que tenemos como segundo elemento del producto es la derivada parcial de ese elemento métrico G22 con respecto a la coordenada x1, y entonces que sería en este caso ρ. En el siguiente renglón pues ya tenemos propiamente la expresión que debemos de calcular. Tenemos ahí un factor de menos 1/2 que multiplica a la derivada parcial de ρ cuadrada con respecto a ρ. Tenemos un 2ρ que se cancela con el 1/2, y entonces el valor del símbolo de Christoffel 221 correspondería a menos ρ, y este sería el elemento. El siguiente entonces que tendríamos sería calcular el símbolo de Christoffel 212, y como sabemos que tiene esta propiedad de que son simétricos, sería igual, tendría el mismo valor el símbolo de Christoffel 122. Nuevamente hacemos uso de la propiedad que me cambia el subíndice al superíndice de los elementos métricos. Multiplicamos ahora por la derivada parcial de G22 con respecto a la coordenada x1, que es la que es distinta de 0. Recuerden que las otras pues son nulas, y en este caso ahora se cambian los valores. Ahora el valor de 1G22 es ρ cuadrada, la derivada parcial es sobre ρ cuadrada, tengo un 2ρ y multiplicado por menos 1/2, y entonces ahora de hecho creo que hay un detalle, este menos no debería aparecer porque me queda como un valor positivo. Bien, entonces ahí hay un detalle que hay que modificar en la presentación, pero ustedes podrán exactamente hacer esa revisión y obtener los valores en donde no haya algún punto que se presente no correspondiente. Y de esta manera hemos obtenido los símbolos de Christoffel para este sistema de coordenadas, que es más sencillo, cuyas reglas de transformación son más sencillas en comparación con el sistema de coordenadas parabólico que les pediríamos que ustedes hicieran el ejercicio. Y entonces ya para concluir en esta presentación, lo que ustedes han visto es que la construcción de los símbolos de Christoffel pues nos permite también conocer y caracterizar el sistema coordenado que estamos trabajando. Este trabajo, esta revisión o este primer acercamiento les va a dar la posibilidad de que ustedes también encuentren más relevancia de estos símbolos de Christoffel, porque también necesitamos otros elementos de geometría diferencial para entonces ya combinar todo lo que hemos visto, ¿no? En la presentación anterior ya mencionamos también que la descripción de la velocidad y también la descripción de una partícula, la aceleración de una partícula en un sistema coordenado, pues entonces ya nos va a permitir poder desenvolvernos con mayor naturalidad en esta geometría particular, y entonces ustedes podrán encontrar más elementos con los cuales podrán
complementar todo el trabajo, y entonces todo lo que hemos hecho en una física de un sistema cartesiano, que es relativamente más sencilla, lo podrán reproducir sin mayor contratiempo en esta geometría en particular. Muy bien, entonces esta ha sido la siguiente presentación con la que se complementa el material de trabajo que está en la plataforma Moodle, y esperamos que les sea de utilidad. Nos vemos pronto.